Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Reflexiones casi al terminar el día. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado, gracias por los mensajes, por el apoyo, por hacer viral, aun cuando después colgamos el video. Gracias por recomendarlo, por compartirlo, porque nos hace bien pensar un poquito a esta hora, antes, casi al terminar el día. Estamos acostumbrados a la vida. Nacer es normal, respirar lo es, pero muerte, ver lo que vemos en las noticias, enterarnos de cosas espantosas, ver la cifra de contagio, no fuimos hechos para decir adiós. Acá es cuando nos damos cuenta que la muerte es el intruso, el polizonte en nuestro barco, no encaja. No importa cómo lo pongas, el adiós no tiene sentido. Dormís solo en una cama para dos, te movés por tu casa en medio de un silencio espantoso, te sorprendés pronunciando el nombre de ese ser querido, de ese ser amado, tratando de tomarle la mano, buscándolo en la cama durante la noche, te sentís aislado, como si estuvieses en cuarentena mucho antes que lo decretara el presidente. Hay mucha gente que vive en cuarentena hace meses, hace años, en una cuarentena del alma, de soledad, de tristeza. El resto del mundo sigue adelante, vos anhelás hacer lo mismo, pero no podés decir adiós. Hay mucha gente que atraviesa un duelo porque perdió un hijito, porque perdió a sus padres, porque perdió un cónyuge. Mamerto Menapace es un monje y escritor argentino que de joven se dedicó a escribir cuentos, poesías, ensayos, narraciones, reflexiones, generalmente orientados al público juvenil. Yo lo conocí a través de Luis Landricina y después me hice de sus libritos, que son maravillosos. No son muy famosos, pero ahí están en alguna parte. Editó algunos libritos, digo libritos porque son chiquitos, no estoy subestimando la calidad académica de los mismos, sino porque son chiquitos, son de bolsillos, pero libros que son muy famosos en el ámbito de la Iglesia Católica, en Argentina, acá y también en el extranjero. Y a mi criterio es quien mejor narra el adiós con su magnífica pluma. Y me aprendí algunas de esas frases, de hecho las uso en las conferencias, dándole el crédito, por supuesto, a Menapace. Él dice que el llanto y el adiós nos van a acompañar siempre, lo mismo que la risa. Él dice que son características humanas, y yo lo creo, porque cuando un niño nace, él llora y todos reímos. Por eso uno tiene que vivir la vida de modo que cuando nos toque partir nosotros, nos riamos mientras que lloren los que acá se quedan. Nos reímos porque nos vamos a la eternidad y acá lloran porque dejamos una huella de una vida bien vivida, ¿no? Mi madre, mi vieja, entró en la penumbra de su atardecer unos 3 o 4 años antes de partir, cuando uno va presintiendo que la ves que se va deteriorando en su salud. Y yo todavía recuerdo el amanecer de su vejez, las páginas iniciales de los capítulos finales, ¿no? Los recuerdos que tengo de ella son muy nítidos. Como conté esta semana, mi vieja llenó de libros nuestra casa, los dejó a nuestro alcance, nunca dijo ese libro no es para vos, y así aprendimos todos los hermanos a amar la lectura desde chiquito. Leíamos con voracidad, con desorden, con placer. Y aparte mi vieja era el mejor público para contarle un chiste. No había que hacer grandes esfuerzos narrativos. Ella se descomponía de risa solo por el hecho de que le ibas a contar un chiste. Como dije, hacía el mejor café con leche que jamás probé. Me servía unos enormes panes de manteca dulce, pelaba las naranjas como nadie, las dejaba sin un rastro de ollejo, brillosas, lisas, tentadoras. Yo no comía naranjas, sino las pelaba ella. Amaba las películas, el cine, el arte, nos enseñó a amar el arte igual que ella. Y yo recuerdo cuando se fue, porque me desperté esa noche y ya no pude dormir. Y dicen que cuando uno está conectado, uno presiente, ¿no? Era una hora silenciosa, quieta, de marea baja, como digo siempre. Y entonces supe que en la otra punta del mundo ella se estaba muriendo. Así que en lugar de luchar contra el insomnio, me despedí de ella, le deseé buen viaje, le agradecí lo que tenía que agradecerle y le hice saber por mi parte que no había cuentas pendientes entre nosotros. Y cuando a la media mañana alguien me da el pésame por las redes sociales, porque así me enteré, yo ya sabía que se había ido hacía un par de horas atrás. Y cuando asimilé la noticia de la muerte de mi madre, lo hice en mi entendimiento. Pero ahí es cuando Menapace dice, el que no lo entiende es el corazón.
Uno lo entiende en la cabeza, pero no lo entiende acá. Y eso necesita tiempo, porque ambas realidades tienen ciclos diferentes. Y comenzó una inmensa peregrinación. Dicen que es la peregrinación más larga del ser humano. 40 centímetros. La distancia de acá hasta acá. 40 centímetros, pero a veces uno se gasta la vida en concluirla. A veces uno termina la vida y no la concluye. Es la distancia que va desde la cabeza hasta el corazón. De saber a aceptar. Del conocimiento al sentimiento profundo. Por eso yo decía recién que hay mucha gente que vive en una cuarentena de duelo antes que lo decretara el presidente Fernández. Yo me acuerdo que en ese entonces, cuando me entero de mi vieja, el llanto no aflora al instante, no empecé a llorar. Vendría después, en el momento justo, cuando ya el corazón tuvo el suficiente sosiego como para comprender, para aceptar. Porque frente al sufrimiento de quienes amamos, nuestro corazón como que se desasosiega. No admitimos esa agonía dolorosa y tratamos por todos los medios de evitarla. No sé si por la persona que amamos, por nosotros mismos, pero tenemos esa secreta sensación de ser los responsables del dolor y de esa angustia que uno no puede evitar. Y eso nos genera una sensibilidad a flor de piel, que a veces se nos convierte en agresividad para con cualquiera que no comparte nuestra angustia. Entonces decimos, vos no sabés lo que estoy pasando, cómo se nota que vos no perdiste a fulano. Por eso uno necesita compartir la pena. Por eso en estos tiempos uno necesita compartir lo que nos pasa, no solo en el duelo de un ser querido, sino en esta pandemia, en esto que nos atañe todos los días. Cuando la presión de un acontecimiento es muy grande, uno necesita como válvulas de escape que permitan que las emociones vuelvan a su cauce natural. Entonces uno afronta la realidad con un corazón que no está anestesiado, sino que lo aceptó. O sea, de acá a acá es una procesión larga, son 40 centímetros, pero uno tiene que hacerle entender al corazón de que ahora tiene que acostumbrarse a una vida diferente. Dicen que las alegrías cuando se comparten se agrandan, ¿no es cierto? No es lo mismo mirar un partido de fútbol solo, ver que gana Argentina y celebrar solo a celebrarlo con un grupo. Las alegrías se multiplican cuando las compartís. Y las penas es al revés. Las penas se achican a la mitad. Por eso cuando estás en un velorio, en un funeral, y viene tu hermano, que comparte el mismo dolor, porque es la misma mamá, el mismo papá que se fue, ese abrazo hace que el dolor se achique un poquito, porque compartís, ¿no es cierto? Porque cuando uno comparte, lo que se dilata es el corazón. Y un corazón dilatado está mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para que las penas no lastimen por dentro. Por eso a veces cuando nos enteramos de que alguien fallece, un ser querido, uno quiere saber los detalles de cómo fue, qué dijo, qué hizo, cuáles fueron las últimas palabras. No es morbosidad, es que cuando uno recuerda los detalles, como que el corazón se va acostumbrando a vivir con esa ausencia. Cuando mi vieja partió, yo le pregunté a mi papá cómo se veía, porque no la pude ver. Y me dijo, estaba bien. Dice, sonreía. Y mamá tenía varias sonrisas. Yo quiero pensar que era la sonrisa esa de la complicidad, la que le salía cuando jugábamos juntos y la sorprendía que me estaba haciendo trampa. Es esa que cada uno de nosotros, cada uno de los hijos conocía y la tenía unida a una afinidad de momentos que son estrictamente personales, ¿no es cierto? Momentos que son intransferibles, que le hacían sentir a mamá como exclusivamente tuya, con un montón de secretos compartidos solamente entre los dos. Porque nuestras madres son la mamá nuestra y de nuestros hermanos, si los tenemos, ¿no? Pero uno dice, no, esa sonrisa era mía, esa me la hacía a mí. Entonces yo me imaginé, aunque no la pude ver, que ella tenía esa sonrisa cuando partió a la eternidad. Y mi vieja enfrentó la muerte entera, viva, conocedora que la batalla iba a ser posible mientras hubiera equivalencia, cuando sintió que la equivalencia ya no estaba, que las reglas de juego habían dejado de ser parejas, dijo basta, y entonces no murió derrotada. La vieja era dura, sus últimos años habían sido en paz, de tranquilidad, de olvidar, producto del Alzheimer, los momentos más dolorosos de la vida, porque ella había perdido a un par de hijos. Entonces decidió que ya estaba a punto de partir y murió, no huyó, no tuvo miedo, plácida, pacífica, como quien sueña sueños íntimos de los que no quiere hablar. Nada menos que eso, así se fue, como una vieja hermosa y serena, y así se despidió, soltándose, soltándonos, y ese es el gran secreto, saber soltarlos, ¿no?
Dice Menapace, que hoy lo estoy mencionando mucho porque me parece, insisto, un escritor extraordinario. Dice, cuando un árbol se va del patio familiar, deja en pie un gran hueco de luz. Pero quien no compartió nada con ese árbol, dice, acá no hay nada. El que nunca supo que ahí había un árbol, no nota nada. En cambio, para los que se cobijaron bajo la sombra del árbol, compartieron la presencia del árbol, entonces los recuerdos son importantes, ¿no? Ese hueco de cielo abierto lo vuelve a ser presente en cada amanecer. Y cuando uno supo que ahí hubo un árbol, lo echa de menos. Y mi mamá no fue una gran mujer, y me alegra, porque los grandes hombres, las grandes mujeres a veces ocupan demasiado lugar, como dijo un famoso autor, y asfixian. Son acreedores de deudas que nos hacen la vida más pesada, ¿no? Y visto así, en muchas cosas, me alegro que mi mamá fue una pequeña mujer, pero fue mi madre nada menos. Y fue algo mucho más difícil que ser una gran mujer. Fue una mujer buena, una mujer sencilla. Entonces, Mamerto Menapace afirma en sus libros, que están, por supuesto, deben estar ahí a disposición en línea para poder comprarlos. Él dice que lo más cierto que jamás escuché, dice, lo más cierto de la vida y de la muerte es que la peregrinación más larga son esos 40 centímetros de la cabeza hasta el corazón. Es la más larga y la más difícil. Cuando decimos, bueno, ahora me tengo que acostumbrar a no tener esa persona que yo tanto necesitaba. Y este momento que vivimos ahora en el mundo es complicado por eso, porque muchos ni siquiera pueden despedirse de sus queridos viejos. Me consta tengo gente amiga que tuvo que dejar a un ser querido en la puerta del hospital y no lo volvió a ver más. Y ahora estamos en medio de esto, ¿no? Como que la adrenalina nos va llevando. Aunque estemos en cuarentena, es como que hay que seguir, hay que continuar, hay que esperar la fecha en que podamos volver a salir. Pero cuando todo esto pase, uno empieza esa peregrinación de decir, uy, ya no está más fulano. Ahí es cuando uno empieza, como dicen, a elaborar el duelo. Y ese duelo es de cosas que perdimos, no solo gente, no solo seres queridos, sino que perdimos cosas, perdimos la vida tal como la conocíamos. Después del el fatídico 11 de septiembre, en el ataque terrorista a las Torres Gemelas, el mundo nunca fue el mismo porque cambió nuestra forma de viajar, cambió nuestra forma de trasladarnos de un país a otro, entre otras cosas. Y yo creo que esto también va a cambiar muchas formas de vivir. Y ahora, a la mente, nos llegó un montón de información. Prendés el noticiero y hay un montón de información que te dice de gente que se está muriendo, de gente que perdió la vida, de fulano, mengano. Te enterás de gente amada que ni siquiera podés ir a un velorio. Es feo. O sea, en Europa están cremando gente donde ni siquiera pueden tener un funeral, un velorio, de estar ahí con la persona que tanto amaste. Cuando todo esto pasa es como cuando termina una guerra, ¿viste? Se te va la anestesia, eso dicen los soldados, los ex-veteranos, dicen, se termina la anestesia de matar gente, de escuchar granadas, bombas, tanquetas, y entonces empieza la peregrinación, de acá a acá. Algunos no lo resisten, y ojalá que los que inspiramos, los que ayudamos, los que tratamos de dar aliento, ayudemos a la gente a esa procesión, de saber a comprenderlo, ¿no? De saber a sentirlo, que es la peregrinación creo que más difícil que todos tenemos que hacer. Argentina ahora en la cabeza sabe lo que hay que hacer, sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que no hay que hacer. Los argentinos que estamos en alguna otra parte del mundo también sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, pero después va a empezar ese proceso de desasosiego, ese proceso de quietud, de decir, bueno, ¿qué aprendí de todo esto? ¿Qué puedo cambiar? ¿En qué mejoré como persona? ¿En qué empeoré? Hay matrimonios que se dieron cuenta que se llevaban como perro y gato a los 4 días de la cuarentena. Hay gente que empezó a valorar el trabajo, que por ahí antes maldecía por tenerlo. Hay otros que empezaron a valorar el ir a una plaza, el poder ir a un cine, el ser libre para sentarte en un bar, en un café, tomarte un café por horas. Creo que aprendimos a valorar muchas cosas nimias, muchas cosas pequeñas, historias mínimas, que por ahí no le dábamos bolilla antes. Y todavía estabas acá, todo está en la cabeza y empieza la procesión más larga, como en un duelo. Me pasó con mi vieja. De pronto, como yo no estuve ahí, como yo estaba en la otra punta del mapa, cuando ella partió a la eternidad, cada vez que voy a la Argentina me parece que está viva, me parece que la voy a ver. Y mi proceso es más largo que otros que sí estuvieron en el velorio, que otros que sí echaron un puñado de tierra sobre su ataúd. Mi proceso es más largo. Tengo que aprender que no está.
no sé si aprender, tengo que sentir que no está, porque lo tengo acá, pero tiene que hacer la procesión. Y estos días creo que fue la procesión más larga, los 40 centímetros, que vamos a tener que para todo, ¿no? Son los 40 centímetros de comprender en el corazón cuando se termina una dictadura, cuando se va un gobierno corrupto, cuando de pronto clamamos justicia y la justicia llega. ¿Viste la gente que clama justicia por años? Y un día el juez falla a favor y quedan como choqueados y dicen, ¿no estás feliz? Sí, pero luchaste tanto que todavía está acá. Hasta que baje al corazón, todavía el proceso no empezó. Y eso es lo maravilloso. Eso es que la perfección con la cual creo nos hizo Dios. Que primero lo entendemos y finalmente lo sentimos. Y ojalá que lo podamos sentir. Ojalá que la pandemia nos haga sentir realmente qué pasó. Por qué pasó lo que pasó y qué aprendimos. Espero que la pasen lindo. Espero que tengan una divina noche y espero que nos encontremos mañana, por supuesto, aquí por Vorterix. Gracias por estar ahí. Reflexionar juntos es un lujo que nos podemos permitir en estos días tan singulares aquí en la Argentina y en otras partes del mundo. Insisto, que tengas una divina noche. Chao. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.